Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Yeseli Díaz. Soy egresada del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial y el día de hoy tenemos el honor de tener en esta nueva etapa del canal que se titula Entrevista a un científico o a una científica, en este caso la doctora Hanna Octava. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por este tiempo que vamos a tener para charlar. Buenas tardes y el honor es mío, por supuesto. Muchísimas gracias. La doctora Hanna estudió un doctorado en matemáticas en la Universidad de Varsovia, Polonia. Es profesora de la UNAM, fue fundadora de la Asociación Mexicana para la Calidad de Ingeniería de Software y de la Sociedad Mexicana en Ciencia de la Computación. Es miembro del Consejo Editorial y columnista de la revista Software Gurú, y a partir del 2002 estuvo a cargo de los proyectos EvalProsoft, MoProsoft y Pruebas Controladas, apoyados por el programa ProSoft de la Secretaría de Economía. Y gracias a todo ello, en octubre de 2005 se aprobó la norma mexicana para la industria de software basada en MoProsoft y EvalProsoft. Y seguramente su historial es todavía mucho más amplio que lo que acabo de platicar, y en la descripción del video daremos mucha más información acerca de usted. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿de dónde surgió su interés por la ingeniería de software? Yo, como todos jóvenes que estudian, durante mis estudios en la Universidad de Varsovia, en Polonia, que sí terminé como matemática, pero ya en ese entonces, que fue la época entre 69 y 74 del siglo pasado, en la carrera de matemáticas en la Universidad de Varsovia, a partir del tercer año, nos dieron oportunidad de especializarse en informática, porque ya la universidad compró para nuestro departamento de matemáticas una computadora danesa con 4K de memoria que ocupaba un espacio enorme. Pero ya teníamos posibilidad de practicar, no solamente aprender un poquito de teoría de la computación, que ya en esta época se conocía, sino que también ya practicar algunas cosas. Y durante mis estudios tuve la enorme suerte que uno de mis profesores de un viaje a la Unión Soviética trajo la traducción al ruso del manual del lenguaje Simula 67, desarrollado por noruegos, que fue el primer lenguaje de programación en el año 67, introduciendo el concepto de clase, de objeto, de herencia, de todo lo que hoy entendemos como orientación a objetos. Tuve que traducirlo con mi amiga, colega de estudios del ruso al polaco. Bueno, imaginarnos que es una clase, que eran conceptos totalmente nuevos. Lo aprendí a tal grado que, por supuesto, me titulé mi tesis de licenciatura fue sobre Simula 67, y todavía no existía el concepto de lenguaje orientado a objeto, pero esos conceptos ya se volvieron, que digamos, mi base de conocimiento, más varios conceptos de teoría de la computación, sobre todo de lógica de Hoare y lógica algorítmica que desarrolló mi profesor, que permitía, la intención era razonar sobre programas para verificar su correctez. Esa fue la intención. Y entonces, bueno, este fue mi equipaje. Luego hice el doctorado precisamente sobre formalización de conceptos de apuntador en lenguajes de programación y con la lógica algorítmica.
Y entonces cuando llegué a México, y también simula, aparte del concepto de clase y objeto, tenía el concepto de corrutina, porque lo diseñaron con objetivo de simulación, de simular de forma discreta los sistemas complejos, por decir algo. Entonces, no solamente el concepto de clase y objeto era necesario para representar las cosas que se simulan, sino que también la posibilidad de ver cómo se comportan de manera concurrente. Y entonces el concepto de corrutina en Simula fue otro concepto que me ayudó a entender y tuve que investigar todos los inicios de sistemas concurrentes, paralelos y distribuidos de los años 70, que son hasta hoy es el fundamento de todo lo que, aunque usted no lo crea, prácticamente todos los conceptos de concurrencia, paralelismo y distribución que se usan en la programación de hoy es lo que viene de los años 70. Entonces, cuando llegué a México, pues por supuesto, y empecé a dar clases en la maestría en ciencias de la computación en el IMAS, en la UNAM. Estos fueron como que mi fuerte era los lenguajes que ya empezaban a llamarse orientados a objetos, que empezaron a crearse como hongos en los años 80 y que para 90 ya no existían prácticamente, no había en uso otros lenguajes que fueran orientados a objetos. Y por otro lado, empezaba a crecer el interés por sistemas concurrentes, paralelos, distribuidos, con desarrollo de primeras redes, luego de Internet, luego procesadores paralelos, transputers, fueron primeros procesadores que podías meterte en tu PC y tener más de un procesador sobre el cual podrías correr programas en OCaml, que fue el primer lenguaje para distribuir de manera paralela. Bueno, estoy echando demasiado. No, está bien, muy interesante. Estos fueron mis bases, mis conocimientos que traje, más la parte de formalización de teoría de programación, que por ejemplo en los cursos de maestría, todos mis estudiantes, los cursos que se llamaban de estructuras de datos, fueron realmente cursos de tipos de datos abstractos, diseñados con especificaciones algebraicas para que los alumnos entendieran matemáticamente el concepto de lista, pila, cola, etcétera, etcétera, árbol, matemáticamente con definiciones recursivas algebraicas, antes de ver cómo se representan esas cosas en un lenguaje de programación y cómo se aprovechan para... Entonces, ese fue mi fuerte durante los años 80 y principios de los 90 aquí en México, en mi enseñanza a nivel de posgrado en la UNAM. Pero llega el principio de los años 90 y salen los primeros libros de análisis orientado a objetos, luego diseño, análisis y diseño orientados a objetos, donde me di cuenta que, ok, antes de usar un lenguaje de programación, tú tienes que conceptualizar porque una cosa es que yo implemento lo que yo quiero y entonces ya puedo echar el código porque yo soy la clienta de mi propio software.
pero si el cliente es otro, es un investigador o un cliente de la tiendita de al lado o de cualquier cliente como hoy lo entendemos, entonces ya tienes que entender lo que él necesita, conceptualizarlo, primero entenderlo tú, que hoy se llama especificación de requerimientos, donde él me dice qué quiere y yo sé que no sabe qué quiere, pero tengo que aparentar que voy a entender lo que él me dice y entonces crearme en mi cabeza y tratar de especificar, de poner en claro qué es lo que me dijo para que él al leerlo me confirme, ajá, sí, sí, eso es lo que quiero. Y luego, la otra parte, ahorita, cómo esto traduzco al código de un lenguaje de programación. Entonces, que este intermedio, como en todos los trabajos que construyen cosas, se conoce como diseño. Entonces, de repente descubrí que antes de codificar clases, primero hay que diseñar clases y sus relaciones y que además correspondan a las necesidades que yo entendí del cliente. Entonces, esos primeros libros y además fueron de Grady Bush, Ivar Jacobson, James Rombauer, que luego se juntaron y y generaron a mitad de los 90s, generaron 3 libros fundamentales de esos 3 autores precisamente sobre el modelado, sobre el diseño, sobre UML y cosas por ese estilo. Y eso fue para mí un descubrimiento que para programar hay toda una cosa anterior que hay que hacer para que el programa realmente sea útil. Y 2, que en los 90s ya la complejidad de sistemas de software que tenían que hacerse, bueno, desde antes, pero ya en 90s fue evidente que la complejidad es tal que no hay manera de que una sola persona crea en corto plazo, relativamente corto plazo, un sistema complejo. Entonces, que hay que involucrar varias personas en el desarrollo de software. Que, por supuesto, esto es otra parte de complejidad y que descubrí que todo esto se está pensándose y trabajándose bajo el techo de lo que se llama la ingeniería de software. Y así llegué a mitad de los 90s a entender que me voy a dedicar más a la ingeniería de software porque es una visión, como hoy está de moda decir, holística, sistémica, que hay que entender todos los aspectos para que el desarrollo de software sea razonable, por un lado, dentro de costos, tiempos, etcétera, etcétera, pero que tenga la calidad adecuada que corresponde a las necesidades del que paga, pero también sobre todo a las necesidades del que lo va a usar. Entonces, así llegué a la ingeniería de software en pocos minutos. Muy bien, muy interesante, doctora. La verdad es que qué bueno que nos cuenta la historia. Es muy interesante saber cómo pasó de las matemáticas a la ingeniería de software, que al final son ciencias, entonces me encanta la historia. Y ya que estamos hablando de cómo es que lo logró, ¿nos podría contar cuál fue una de sus mejores experiencias como estudiante de doctorado? Bueno, nada más les digo una cosa, que las máquinas para trabajar el doctorado fueron las que ya mencioné, que estaban encerradas en unos salones grandes, refrigerados, y que prácticamente el pobre estudiante no tenía acceso a ellos.
que se capturaban los programas yo empecé con cintas con hoyitos, escribiendo en una máquina de escribir, salía por cada tecla una línea de hoyitos codificados de 8, en 8 ceros o unos, y si uno se equivocaba una sola vez, imagínense, tenías que volver a pasar todo y bueno. Y otro eran tarjetas perforadas, que era un adelanto porque ya podías cambiar una tarjeta equivocada por otra tarjeta, pero si se te caían las tarjetas era un desastre. Bueno, esa era por eso afortunadamente mi tesis de doctorado fue teórica, es decir, la formalización del concepto de apuntador, que en esa época el apuntador a un lugar en la memoria era algo que tú podías manejar y que, digamos, cambiarlo a tu antojo, etcétera, y eso causaba muchísimos problemas de diversos índoles, se pueden imaginar. Entonces, los lenguajes de programación de los años 70 trataban de protegernos, darnos flexibilidad, por un lado, que apuntadores ofrecen, pero protegernos de alguna manera de hacer tonterías. Entonces, tratar de formalizar y explicar qué cosas está bien hacer y otras no, era como que objetivo de mi tesis de doctorado. Pero una cosa que ustedes no se imaginan es que las tesis de doctorado de ese entonces, yo terminé mi tesis en 81, se escribía a máquina de escribir. No existían editores de texto. Entonces, como estaba lleno de símbolos matemáticos, yo tengo esa tesis, la copia de esa tesis en hojitas ya bien amarillas, está en mi cubículo ahorita encerrado en la UNAM. Y una vez se lo enseñé a algunas de mis alumnas y no lo podían creer. Bueno, tú la conoces a Lorena, que es mi consentida. Bueno, hicimos cápsulas de ingeniería de software para chicas. Y cuando le enseñé a Lorena mi tesis de doctorado hecha a máquina y con símbolos matemáticos escritos a pluma, pues tú no lo crees, ¿no? Imagínense después. Entonces, bueno, esa es la parte que digamos para que entiendan el valor de lo que tienen ahorita ustedes, las herramientas que ustedes tienen. Si se equivocan, no pasa nada. Ahora, equivocarse en una cosita era consecuencias tremendas. Pero las cosas más difíciles, pero más retadoras para mí, era que cuando yo estuve, bueno, para entrar al doctorado, yo estuve trabajando, me quedé como ayudante de profesor, terminando mis estudios en la universidad, en mi propia carrera, y yo ayudaba a los profesores a dar clases ahorita a nuevas generaciones. Y entonces la política en Polonia fue de que los que nos contrataban como esos ayudantes de profesores, teníamos 8 años para o hacen doctorado o se van. Entonces, después de más o menos 2 años, mi tutor, mi profesor que era responsable por mí, me dijo, Hanna, quería hablar contigo. Y yo en ese entonces me enteré que estoy embarazada. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo también quería hablar contigo. Y entonces nos fuimos a tomar un tecito, porque en Polonia en ese entonces fue más popular tomar tecitos que cafecitos. Por cierto, sigo tomando tecito ahorita, no cafecito. Y con el frío, más. Sí.
Y entonces, me acuerdo, nos sentamos enfrente y él me dice, Hanna, ¿sabes qué? Yo ya, Hania, porque en polaco sería Hania, Hania, ¿sabes qué? Yo ya creo que tú ya deberías de empezar a hacer el doctorado porque ya, no me dijo eso, pero ya probamos que sí tienes madera, entonces ya es hora para que cumplas con esos plazos, etcétera, etcétera. Y cuando él me dijo, yo dije, pero ¿sabes qué? Yo te quiero decir que estoy embarazada. Y él, con la verdad, se lo agradezco muchísimo porque en vez de como que poner los ojos, híjole, dijo, qué bueno, porque fíjate que los primeros 2, 3 años del doctorado, teníamos 5 años para hacer el doctorado, pues te vas a poder ocupar de tu hijo pues y a la vez empezar a hacer la investigación y pues luego no. Yo le creí y entonces, bueno, sí fue cierto que logré terminar el doctorado, pero quiero decir que esa situación sí me costó bastante trabajo. Lo he logrado gracias al apoyo de mi esposo, que me respaldaba muchísimo en todos aspectos, y en cuidado de la niña y en cuidado de la casa y todo esto. Y además fue ya en la etapa como que final, fue el trabajo de investigación y esto de escribir a máquina y todo esto, fue gracias de que cuando mi hija se iba a dormir, yo me encerraba en la cocina a las 10 de la noche y trabajaba de manera corridita hasta las 2 de la mañana. Y si ella lloraba o lo que sea, mi esposo se ocupaba de esto y me dejaba esas 4 horas de concentración a diario y gracias a eso he logrado terminar el doctorado. Wow, qué historia, doctora. La verdad, muchas gracias por compartirla porque muchas veces como estudiante, en ocasiones uno se siente que no va a terminar, que muchas cuestiones vienen de todos lados y en ocasiones nos llegamos inclusive a frustrar un poco, sobre todo por el tiempo. Pero con lo que usted acaba de contarnos, bueno, se nota que sí se puede crecer tanto personal como profesionalmente y ahí está el ejemplo, es querer y es enfocarse a lograr las cosas y mire qué bueno y sobre todo su esposo Tener también. apoyo adecuado. Exactamente, ese apoyo. La pareja. Sí, por supuesto, y qué bueno que fue así, ¿no? Y ya que estamos hablando, que hicimos ese paso ahora hacia la parte profesional, ¿no? Usted terminó el doctorado con toda la historia que usted nos ha contado hasta ahora. ¿Cuál cree que ha sido uno de sus mayores retos como profesionista? Retos, más bien para mí el reto fue el cambio que decidimos sin querer con mi esposo de mudarnos de Polonia a México. Es otra historia, si se las cuento con detalle, no vamos a acabar nunca, pero la historia así en breve fue de que en 81, cuando yo todavía estuve terminando el doctorado, me titulé en diciembre de 81, a mi esposo, que es ingeniero electrónico, lo invitaron en mayo de 81 a viajar, a venir a México por 6 meses para trabajar en el mantenimiento de computadoras de cierta marca que en esa época estaba ya y en Polonia y en México. Nada más que en México no tenían ingenieros para su mantenimiento y tenían que traer gringos que les salían muy caros. Entonces, alguien que sabía de que había gente de mantenimiento en Polonia les ofreció a una empresa en México que yo te traigo 2 polacos, ingenieros polacos, por el precio de un gringo.
Entonces, dijo, órale, a ver, ¿qué tal? Y así fue que mi esposo, en mayo de 81, con otro colega, se fueron a México. Y yo estaba en México, Carlos Santana, Samba Pati. Aunque no México, pero 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Sí. Tuvimos suerte que nos tradujeron todas las mejores novelas de Latinoamérica de los años 70. Entonces, bueno, no distinguía mayas de aztecas, pero sabía que es una maravilla y que hay sol y cactus. Entonces, él se fue, pero yo no pude, me quedé con nuestra hijita porque estaba terminando el doctorado. Pero yo con mi hija iba a llegar a, mm, a México terminando mi doctorado. Entonces me titulo el 4 de diciembre, me hago fiesta 6 de diciembre, hago fiesta de despedida para todos mis colegas, compañeros, etcétera, y festejando que ya soy doctora. Y tenía boleto de avión para nosotras para el 16 de diciembre para pasar la Navidad aquí ya juntos y quedarme un año como profesora invitada a la UNAM, que también ya había un convenio que pude aprovechar. Y 16 de diciembre y el 13 de diciembre declaran estado de sitio en Polonia. Entonces, mucho ojo con algunas cosas políticas, a veces nos pueden cambiar la vida. Y entonces yo me quedo con mi hija en Polonia, mi esposo se queda en México y nos volvimos a reunir hasta un año después. Él llegó a Polonia y en 83, 1 de agosto, decidimos ir por un año a México. Entonces, y volví a aprovechar el intercambio de profesores, por eso llegué a Limas con una beca de profesor invitado, etcétera, etcétera. Y estuvimos con la intención de conocer en un año a México, ver cómo está el México, viajamos a Acapulco, a todos los lugares turísticos el primer año, y yo tratando de ver qué es lo que podía hacer en la UNAM. Me ofrecieron precisamente dar clases en la maestría en ciencias de la computación, que ya conté qué temas empecé a ofrecer. Y entonces para mí, me acuerdo como hoy que llega noviembre, llegamos en agosto, llega noviembre, en Polonia noviembre oscuro desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Gris, 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 llueve, 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 frío, frío, frío. Y aquí salgo de Limas, verde, 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 sol, sol, sol. Yo dije, no, yo no regreso allá para ponerme la ropa fría. No, Sí. yo no regreso. Entonces pasó un año y dijimos, ok, vamos a quedarnos otro año. Entonces esas fueron, que digamos, mis mayores decisiones, que digamos, mayores vivencias, toma de decisión de que por más que soy polaca, hablo muy mal español, No. sigo acento, etcétera, etcétera, y que allá se quedó toda nuestra familia, nuestros amigos, pero lo que encontramos en México, los dos en nuestros trabajos, nuestra hija después de 2 meses en una preprimaria, ya no se distinguía hablando español de otros niños mexicanos. Entonces dijimos, pues
¿y para qué regresamos? Sobre todo de que fue precisamente una época muy difícil políticamente en Polonia hasta el año 89 y nosotros llegamos en 83 cuando toda esa caída poco a poco del sistema comunista, socialista, llame como se llame, se estaba desbaratando, pero fueron varios años más y nosotros lo aprovechamos muchísimo gracias a que encontramos en México nuestra casa. Usted ha logrado muchas cosas en su carrera, tiene aportaciones muy, muy importantes y una de ellas es Moprosoft. Pero ahí me gustaría que me pudiera contar qué pasa. Le voy a dar dos palabras para que con eso empecemos el tema. ¿Qué pasa con Moprosoft y japonés? ¿Cuál es esa relación que existe? Oh, bueno, eso es, la verdad, esa es una historia para mucho, bueno, más bien para contarla por horas, toda la historia de Microsoft, pero así tratando de resumir lo más que pueda yo, la historia empieza con la envidia de México por la India. A finales de los 90 hubo el problema del año 2000 que la mayoría de ustedes ni han escuchado, pero se trataba de que los sistemas de software que se construían en los años 80, 90, los constructores, los desarrolladores de software nunca se imaginaban que su software va a sobrevivir tantos años. Entonces se representaban las fechas, sobre todo el año, normalmente con dos cifras, las dos últimas. Entonces el problema del año 2000 fue, a ver, si de 99 se cambia por 0 y 0, ¿cómo van a sufrir todos los algoritmos que usan esos sistemas? Entonces, bueno, yo estoy prometiendo que este fue el negocio, somos la única industria que ha hecho negocio de sus propios errores, porque la propia industria tenía que encargarse de hacer el servicio, de revisar el código de prácticamente todos los sistemas de software, sobre todo los importantes, y para identificar cómo implementaron allá las fechas y cómo afectan y eventualmente corregir. Y entonces, este negocio, sobre todo en Estados Unidos, que tenía el número mayor de sistemas de software en ese entonces, este negocio se ganó la India. Así creció su industria de software a finales de los años 90 y bueno, sigue siendo muy importante hasta la fecha. Y México, y la India, que está del otro lado del mundo, que no era nada fácil comunicarse con ellos para que hiciera este servicio, lo hizo, lo logró, y México, en la misma zona horaria, no supo aprovechar esta oportunidad. Entonces, yo me acuerdo que precisamente al principio de los años 2000, las empresas mexicanas de desarrollo de software estaban enojadísimas y entonces empezaron a pedir a la recién creada Secretaría de Economía en el gobierno de Fox. Además hubo cambio de gobierno, entonces también hubo una oportunidad de proponer cosas nuevas. Dijeron que hagan algo para que este negocio también aprovechemos en México. Y entonces ya tú mencionaste al inicio, ya hemos creado, yo con otras 3 mujeres maravillas, Gloria Quintanilla y Lupita Ibargüengoitia, y un hombre, Francisco López Lira, fundamos en 99 Asociación Mexicana para la Calidad en Ingeniería de Software, que promovía los temas de ingeniería de software en México. Y entonces ellos ya nos reconocieron que somos el grupo experto en los temas de ingeniería de software y de alguna forma en 2002
nos invitaron a unas mesas de trabajo en la Secretaría de Economía, que esas mesas ideaban qué hacer para que la industria de software en México crezca. Y entonces nosotros, a mí me tocó en 2002 ser la presidenta de la ANSYS, y entonces yo fui a esas mesas y dije, pues, ¿saben qué? Hay varios modelos, CMM, que recientemente se cambiaba por CMMI, ISO 9001, que es gestión de calidad en general, pero también se puede aplicar en software, y hay estándares ISO 12207 que presentan modelos de cómo deberíamos hacer el software para hacerlo bien, pero nadie los conoce, nadie los pela, bueno, y además que las bueno, las empresas de desarrollo de software mexicanas, netamente mexicanas, eran micro y pequeñas. Entonces esos modelos eran como los zapatos de mamá para una niña de 3 años. Entonces les dijimos, ¿saben qué? Nosotros como asociación les proponemos que vamos a integrar de esos modelos, sacar como la neta del planeta, sintetizarlo en un modelito adecuado para pequeñas empresas. Y entonces, no, bueno, ya no cuento cómo fue que nos dieron visto bueno, pero nos dieron visto bueno a pesar de que algunos de nuestros colegas se dijeron, ¿cómo que vamos a hacer estándar mexicano de modelo de procesos para pequeñas empresas? Si los grandes no lo pueden hacer, aquí vamos. Pero lo hicimos. Entonces, bueno, hicimos Microsoft, duramos de 2002 a 2005. Primero definimos modelo de procesos, lo publicamos, la gente dijo, suena razonable. Luego, EvalProsoft fue el modelo de, ok, si una empresa adopta Microsoft, ¿cómo evaluar a qué grado lo adoptó, que también lo adoptó? Entonces, de ahí salió EvalProsoft. Y luego, Secretaría de Economía ya lo quiso publicar como norma, pero dijimos, espérense, tenemos que probar con las empresas si realmente les sirva. Entonces, durante un año probamos con 4 empresas de manera controlada, con nuestra gente que apoyaba a las empresas, y efectivamente las empresas quedaron satisfechas y salió que sí adoptaron Microsoft en cierto nivel, más o menos razonablemente. Entonces, de eso, Secretaría de Economía dijo, ok, entonces ya vamos a generar norma mexicana no obligatoria de Microsoft y vamos a apoyar a las empresas que la vayan adoptando. Pero, y esto se publicó la norma en 2005 como norma mexicana. El día de mis cumpleaños, por cierto, me hicieron un regalo, se publicó exactamente el día de mis cumpleaños, pero ese mismo año, 2005, sucedió una cosa extrañísima, que a nivel de los grupos de estandarización de ingeniería de software del ISO-IEC, que es subcomité 7 precisamente de ingeniería de software de sistemas, que tenían ya sus estándares grandes 12207 y 15504, de los cuales nosotros chupamos algunas cositas, se formó allá un grupo de países menos importantes que los de siempre, diciendo que la gran mayoría de las empresas de desarrollo de software en todo el mundo son micro y pequeñas. Hicieron un estudio y salió que más del 90% en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos y otros países, las empresas que se dedican a esto son micro y pequeñas. Entonces se dieron cuenta que necesitan hacer algo adecuado para esas empresas. Y entonces en 2005 convocaron a la comunidad internacional a ver si alguien ya tiene algo hecho para pequeñas empresas.
Y por un brasileño, ya no te voy a decir cómo, nos llegó el chisme que andan buscando precisamente las propuestas. Entonces enviamos nuestro Moprosoft, les dijimos que hicimos ya pruebas, que esto, otro y tercero. Y entonces, no, en 2005, en una reunión en Tailandia, nos invitan para que presentemos. México como país participaba en estas reuniones, bueno, estaba inscrito para este subcomité de ingeniería de software, pero como observador. Y para presentar algo tienes que ser un país no observador, sino con derechos. Entonces, bueno, es otro rollo que puedo hablar 100 años, pero hicimos todo lo posible. Yo no pude viajar a Tailandia, pero viajaron dos colegas, Ana Isabel Vázquez y Jorge Palacios, se fueron y allá con presentaciones principalmente en español, con algunas traducidas en inglés, les explicaron, pero afortunadamente teníamos una versión en inglés que les enviamos de Microsoft. Y hay una grabación por Jorge Palacios que anda en YouTube, precisamente Working Group 24, si buscas WG24, puedes encontrar la grabación donde todos los representantes de todos los países dicen, no, ya no vamos a revisar otras propuestas, vamos a tomar Microsoft mexicano por ser probado y etcétera, como la base para este estándar internacional. Eso fue 2005. Para que se volviera estándar internacional, una primera parte que se llama perfil básico, Basic Profile 29110, pasaron 6 años, hasta 2011. Y ese fue el trabajo que hicimos de manera ya voluntaria, gratuita, con mucho esfuerzo, pero con mucho cariño. Hicimos este trabajo y en todo ese periodo nos acompañaron en el comité de generación de este estándar un par de japoneses y ellos fueron de los que más apreciaban lo que hicimos en México, nos apoyaban en todo y cuando se publicó el estándar, ya la primera parte, Basic Profile, en 2011, al año siguiente trajeron nos reuníamos 2 veces al año, a una de las reuniones trajeron un librito, una guía en japonés de perfil básico, que era explicación en japonés de este estándar mexicano, con una dedicatoria para mí en japonés, y lo único que se ve en la portada, que se puede leer, es Very Small Entities, VSE. Son las únicas letras que entendemos nosotros y todo lo demás en japonés, incluyendo la dedicatoria, y bueno, por eso es mi librito más preciado en mi cubículo en la UNAM, porque la verdad yo respeto mucho a Japón como país y a su cultura y a su gente, y para mí esto fue mayor reconocimiento del trabajo que hemos hecho en México, que nos pudieron dar de otro país, ¿no? Entonces, así. Una cosa más que quiero subrayar, que, bueno, mucha gente me identifica con Microsoft,
pero lo que yo quiero reconocer que a mí me tocó coordinar ese esfuerzo y realmente estuve involucrada desde 2002 hasta que me retiré en 2015, cuando ya se publicó todo Microsoft. Ya está publicado Microsoft, no en forma original, pero retrabajado, que es todavía más, pero sin muchos cambios, ¿no? En otra forma, pero es Microsoft realmente. Y yo lo de alguna manera he encabezado, pero quiero reconocer el trabajo de gente mexicana y en su gran mayoría mujeres. En el documento original de Microsoft, de 13 personas, 11 somos mujeres. No, ahorita 11 personas, 8 somos mujeres, 3 hombres y 8 mujeres. Y luego en el esfuerzo del ISO estuve acompañada todo el tiempo de 3 mujeres, Ana Vázquez, Blanca Gil y Claudia González, que durante esos 15 años fueron realmente mi mano izquierda, derecha, mi cabeza, etcétera, etcétera. Los hombres aparecían de vez en cuando, ¿no? Pero para las mujeres mexicanas les quiero decir que para mí es el orgullo que realmente este proyecto, puedo confirmarles que fue, y además de tanta duración, fue gracias al talento y perseverancia de las mujeres mexicanas. Claro, no, muy, muy interesante. Que es muy bueno saberlo y sobre todo el ver el esfuerzo, ¿no? Se nota sin duda el esfuerzo que pusieron en equipo usted coordinando y lo que han logrado. Y ya que estamos hablando de esas anécdotas, ¿nos podría contar alguna experiencia, puede ser chistosa, surrealista, inclusive paranormal, si usted lo desea, de algún evento o algún congreso al que usted haya asistido? Que usted dice, esto no se me olvida por tal situación. Bueno, he asistido en muchísimos, pero ahorita que me dices el que me llamó la atención fue una de mis primeras salidas, si no fue la primera salida, ya como profesora investigadora de la UNAM, en el año 88, si no mal recuerdo. Fue a un congreso en Estados Unidos, cerca de San Francisco, prácticamente en San Francisco, pero del otro lado del puente donde está Berkeley y, bueno, por ahí. Entonces, llego yo primera vez a un congreso internacional, así y además y fue mi primer viaje a un congreso a Estados Unidos. Y entonces empiezan ellos normalmente con un cóctel de bienvenida la tarde-noche antes del primer día del evento. Y estábamos hospedados todos en un hotel, entonces fue fácil, fue en el lobby del hotel. Y yo bajo a la hora adecuada y no conozco a nadie. Y entro y están grupitos de hombres, platique, ya todos conociéndose. Yo pues así, escurriéndome entre esa gente, bueno, tomé, me imagino, un vinito y de repente veo que hay otra mujer pegada a una ventana, entonces por naturaleza humana me acerqué a ella y ella estaba igual de asustada como yo en un grupo de hombres que ya todos parecía que se conocen o por lo menos en sus subconjuntos y nosotras 2 mujeres en ese congreso que
ese fue único momento que me sentí no rechazada, pero me sentí raro como mujer en un ambiente con prevalecencia abrumadora de los hombres. Entonces, Sí. eso es lo que me ahorita llegó a la cabeza. Muy bien, doctora. Creo que poco a poco esa parte ha ido cambiando en el área de tecnología. Yo espero que cada vez haya más y más mujeres, porque creo que hay mucho potencial y sobre todo también considero que entre nosotras existe ese apoyo, no porque los varones no lo tengan, pero creo que nosotras sentimos una empatía mucho más rápida por lo mismo que nos ha tocado vivir, ¿no? Sí, no, ya veo por toda la efervescencia ahorita en internet de los grupos y todo esto, veo que estamos avanzando enormemente y me da muchísimo gusto, pero Sí, no, nunca más me sentí así como en ese momento, pero sí fue, suele pasar, claro. Y yo conozco no toda su carrera porque de verdad es impresionante todo lo que usted ha hecho y también conozco cómo es usted como académica porque he tenido varios amigos que han tenido la oportunidad de que usted sea su profesora y dado eso, dado toda su experiencia, ¿usted qué consejo le puede dar a los estudiantes que se encuentran cursando una maestría o un doctorado? ¿qué consejo? Que aprovechen ese tiempo. Creo que eso es lo que trato de siempre transmitir a mis alumnos. Y la maestría y el doctorado son, si uno tiene el privilegio de tener ese espacio y además si afortunadamente tiene beca que pueda sobrevivir más o menos tranquilamente, traten de aprovecharlo al máximo, realmente aprendiendo cosas y buscando su pasión. Es muy importante no irse por las modas, que ahorita, como con todo permiso de Jessie, la inteligencia Sí, artificial o ciencia de datos es la meta del planeta. Entonces sí. la gente, yo entiendo porque yo misma me comportaba así, es natural que uno busca. Yo fui a estudiar matemática porque me dijeron que va a haber algo de informática, que no sabía ni qué onda, pero era de moda, bueno, de algo novedoso. Entonces, sí irse por que digamos, por estas ramas, pero luego buscar la pasión, realmente ver, encontrar lo que uno quiere y le da gusto y aprovechar el tiempo al máximo para estudiar las fuentes, leer, analizar, aprender a ser crítico, no nada más porque está de moda, entonces yo voy por allá, sino que preguntarse por qué está de moda, si realmente vale la pena meterse en eso y ser críticos, ver si esto tiene nada más lados buenos o puede tener algunas cosas que no son tan agradables o que a mí no me van a gustar. Entonces, como que buscar apasionarse aprovechando este tiempo precisamente de los estudios y en la maestría y en el doctorado. Cuénteme, sé que usted ya, por lo que nos ha dicho, porque la sigo también en Twitter, veo que lleva varios años viviendo en México y que le gusta cocinar, le gusta Sí. eh, probar diferentes platillos. Y una de mis preguntas es, ¿cuál es su platillo favorito mexicano? Ay, cuando me mencionaste esa pregunta, dije, ay, qué Es pregunta. difícil, difícil, sí. Pero luego dije, ya sé,
es la lengua a la veracruzana. Mire, de mi zona, aquí de la región. Con mi amiga Lupita Ibargüengoitia, que es mi colega de la UNAM, a ella también le gusta la lengua. Y como está difícil encontrar ese platillo así en restaurantes, pero ya tenemos un restaurante aquí más o menos cerca de la UNAM, y entonces cuando festejamos mis cumpleaños o sus cumpleaños, vamos siempre por la lengua. Yo a la veracruzana, ella lengua en salsa verde. Mira, Entonces, ya, ese es mi platillo favorito. ya sabemos qué le vamos a invitar ahora que ya todo regrese a la normalidad. A la normalidad. Ya sabemos que le vamos a invitar ahora que podamos tener la oportunidad de tenerla por Jalapa o vernos en algún otro lugar. Eso es lo que vamos a ir a buscar para que podamos comer eso. Con mucho gusto. Eso va a ser, doctora. La verdad es que tengo que decir que a mí me gusta escuchar mucho sus experiencias, todo lo que tiene para contarnos. He visto algunas otras entrevistas de usted, por ejemplo, en el canal Coderos. ¿Ha pensado en algún momento abrir su propio canal de YouTube o tener algún podcast donde nos pueda seguir contando todo esto que ha vivido? Mira, lo estuve pensando, no tanto así como ahorita tener canal y etcétera y ser, pero desde hace tiempo estoy pensando que a mí me ha tocado vivir prácticamente la historia de la computación en México, así como antes de que empezamos la plática, yo te comentaba mi relación con Jalapa, pero sobre todo con la gente que crearon el AñA, que luego crearon la maestría y el posgrado en inteligencia artificial. Tuve la suerte desde 83. Sé que había historias de gente anterior, pero desde 83 tuve oportunidad de conocer y gente contemporánea de los que cuando llegué, y también luego ver llegar a jóvenes doctores y que ahorita ya son directores de quién sabe qué, etcétera, etcétera. Yo de alguna manera tuve oportunidad de ver su desarrollo. Entonces, sí estuve pensando en ese momento estuve pensando en hacer como un libro, ¿no? O ir juntando anécdotas e historias de la importancia de lo que trajeron y aportaron, han aportado esos amigos míos o gente con que me tocó convivir. Pero a lo mejor no es mala idea de que podríamos aprovechar que prácticamente casi todos están vivos, entonces grabar unas pequeñas capsulitas de recuerdos de la importancia de lo que aportaron al desarrollo y por qué ahorita ya tenemos una comunidad de investigadores y profesores y carreras en México bastante importante. Claro, ojalá se animen porque me encantaría seguir conociendo más investigadores, seguir escuchándola a usted. Y sobre todo yo sé por qué la inteligencia artificial en México es tan... Tengo toda la historia del desarrollo y la importancia de inteligencia artificial en México y cómo se ha crecido, reproducido como área, y por eso puede ser... ahorita es tan fuerte, la verdad es la fuerte de México que vale la pena aprovechar. Claro, sí, ojalá se animen. Para ir cerrando un poco la entrevista, yo le comentaba que, bueno, esta sección de Código IA se llama Entrevista a un científico y la idea es conocer a más científicos, no solamente de México, de otros lugares, por supuesto. Y una de las primeras entrevistas fue al doctor Carlos Coello.
quien le dejó una pregunta para usted. Y su Ok. pregunta es, ¿sigue sintiendo pasión por hacer investigación? Por hacer la investigación, bueno, a Carlos Cuello, antes de contestar esa pregunta, voy a decir una anécdota. A Carlos Cuello es precisamente uno de estos que yo he visto, lo conocí cuando él estuvo haciendo su doctorado, estaba escribiendo unos textos en los años 90 para la revista Soluciones Avanzadas. Y esta serie de textos era sobre la historia de la computación en general. Entonces, esta revista salía como cada mes, y entonces cada mes Carlos Cuello, aparte de hacer su investigación de doctorado, mandaba las historias de los pioneros de computación, pues, y nos publicaba, bueno, yo leía con mucho gusto eso. Entonces, así conocí a Carlos Cuello, que ahorita es una eminencia de investigación en México. Y si siento pasión por la investigación, ahorita ya estoy en la etapa de que más que yo proponerme nuevos temas de investigación, etcétera, lo estoy haciendo terminando ahorita 2 proyectos con mis alumnas de doctorado y estamos disfrutando mucho lo que de alguna manera fue mi idea de investigar, pero ellas tuvieron que hacer la chamba, ¿no? Yo nada más las bendigo y, bueno, de alguna manera estamos disfrutando juntas este trabajo, pero lo que no he perdido es una necesidad de estar al tanto de las cosas, ¿no? De ver qué es lo que está pasando, sobre todo dentro de mi ámbito de ingeniería de software, cuáles son las tendencias, si sale un lenguaje de programación nuevo que tiene de nuevo o que no tiene de nuevo normalmente, sí. Donde está el refrito, o algunos temas de nuevos métodos, nuevas técnicas ágiles, etcétera. Y yo dije, hijitos, pues es la misma gata nada más, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero sí tengo esa necesidad y curiosidad y en cierto sentido me siento obligada porque sigo con el ámbito de los jóvenes y entonces no puedo quedarme así que abuelita que ya no sabe qué está pasando. Entonces, en ese sentido sí tengo la pasión por mantenerme actualizada, por decirlo. Perfecto, doctora. ¿Y usted qué le gustaría preguntarle a nuestro siguiente invitado o invitada? A ver, porque ya pensé la pregunta, pero ahorita, por supuesto, no me, me acuerdo qué es lo que ya se me había ocurrido, pero eh, mm, lo que a mí me inquieta es preguntar por por dónde buscan los nuevos temas de investigación, o más bien, con con qué se guían eh, para, eh, para decidir nuevos proyectos de investigación. ¿Qué es lo que los mueve? Para que me contesten, por favor. Perfecto, ¿Qué es lo claro. que nos mueve para elegir nuevos proyectos de investigación? Perfecto. Eso vamos a hacer. Eso le vamos a preguntar a la siguiente persona. Y tenemos la dinámica final. Yo le voy a decir unas palabras, una palabra o un conjunto de palabras, y usted me va a responder con la primer palabra que llegue a su mente. ¿Le Oh, parece? Va. Vamos a empezar.
El primero es México. Querido, lindo. UNAM. Muy querido. Perdón, la otra, UNAM. UNAM, es mi casa. Ingeniería de software. Complicadísima. Matemáticas. Razonamiento y abstracción. Ciencia. Sin aplicación no vale gran Sí. cosa. Scrum Master. De acuerdo. Y por última, Algol 60. Pues un lenguaje bien, lo que últimamente no es una sola palabra, pero no me aguanto. Adelante, adelante. Tú que sigues mis Twitter sabes que me estoy quejando de lenguajes de programación de hoy, que la verdad son puros símbolos, composición de símbolos poco legibles, y Algol fue el lenguaje de programación bien estructurado y legible para el programador. Sí, sí, por ahí va justo la pregunta. Leer programas de otros. Sí, 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 por ahí va la pregunta. Doctora, muchísimas gracias de verdad por este tiempo. No sabe cómo disfruté tener esta charla con usted. Es un gusto poder platicar y poder aprender. Y sobre todo, en representación de todo Código IA, le agradecemos por todo lo que usted ha aportado a la ciencia, ingeniería de software y en lo general a su carrera, porque la seguimos y la admiramos por todo lo que usted ha hecho y lo que sobre todo nos ha dejado a nosotros que estamos iniciando en este camino. Así que muchísimas gracias. Esperemos que eventualmente la podamos ver en Jalapa, estar conviviendo y colaborando y que esta no sea la última vez que podemos charlar con ustedes, por supuesto en representación de todos mis compañeros y profesores. Y de verdad, muchísimas gracias por este tiempo, doctora. No, gracias por la paciencia y por aguantar todos mis erroritos. Y pues Jalapa es uno de mis lugares favoritos para varias cosas, incluyendo la comida, por supuesto. Ahora que nos podemos ver, le prometo que vamos a ir a buscar dónde comer esa lengua veracruzana, porque así tiene que ser. Perfecto. Muchas Muchas gracias. gracias. A usted, doctora, un fuerte abrazo y que tenga muy bonita tarde. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.